Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y vamos a hablar de Gerard Piqué porque podría tener problemas. Según un medio digital, dicen que están investigando la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos, que por otro lado, Ibai ha dicho que él no es socio en la Kings League junto a Gerard Piqué. La verdad es que yo no sé cuánto le queda a esta liga, pero se avecinan problemas y como siempre lo vamos a ver pues a través de este medio digital que os he dicho que son los que nos informan de este pequeñito detalle que podría complicar un poquito la vida de el ex de Shakira. Como veis en el título nos dicen la Kings League de Piqué e Ibai investigada por el Consejo Superior de Deportes tras un polémico fichaje de uno de sus jugadores. Hace un par de semanas, como ya sabéis, pues no he podido poneros al día de todo. Ya os he explicado tanto en el vídeo anterior como en un comunicado en el canal que bueno, no he podido y no os comenté esto, pero hace un par de semanas hubo bastante polémica con Ibai Llanos en concreto, porque bueno, os voy a poner un poquito en antecedentes. Uno de los mejores jugadores de esta segunda edición de la Kings League, que es en concreto, como bien nos dicen en el título, Nadir Luch, pues jugaba en uno de los equipos de la Kings League. Y una de las nuevas normas de Gerard Piqué, que yo la verdad es que no le encuentro ninguna lógica, es que los jugadores de los equipos de la Kings League no podían pertenecer a ningún otro equipo fuera de la Kings League. A ver si me explico. Si tú, por ejemplo, estás jugando en el equipo de Ibai Llanos, que son los porcinos, pues no podías jugar en el FC Barcelona, para que me entendáis. Tenían que elegir entre estar en la Kings League o fuera de la Kings League. ¿Qué ha pasado? Que este jugador en esta segunda edición de la Kings League lo ha hecho muy bien y entonces ha venido un equipo de fuera de la Kings League y le ha ofrecido un dinero para que se vaya con ellos. Según Gerard Piqué, esto no se puede hacer, algo que en la primera edición sí se podía y parece pues que había algún que otro problema, porque claro, tú imagínate si uno de esos jugadores que son muy buenos pues fuera de la Kings League jugando con ese equipo del que le pagan, cosa que Gerard Piqué no hacía, pues eso mismo le va a traer unos cuantos problemillas. Como siempre vamos a leer lo que dice este artículo, vamos a reaccionar a él, ya sabéis que podéis comentar todo lo que queráis y vamos a ver qué problemas podría tener Gerard Piqué y también puede que Ibai Llanos, aunque como os he dicho, él mismo se ha desvinculado de alguna manera. Yo voy a hacer mi pronóstico y creo que no va a tardar mucho en que haya problemas entre Ibai y Piqué, con consecuencias seguramente pues graves, tanto para uno o más para uno que para otro. Mejor dicho, creo que más consecuencias van a ser para Gerard Piqué, puesto que si Ibai Llanos decide dejar la Kings League, algo que parece que cada vez es más evidente y podría estar ahí a la vuelta de la esquina, pues para Gerard Piqué sería muy malo, puesto que sabemos que mucha gente ve la Kings League porque está Ibai Llanos. Pero vamos a ver cuál sería esta investigación, que tendría, pues, como os acabo de decir, algo que ver con ese fichaje. Como bien dicen en este medio digital, que es Vandal Random, dice el fichaje histórico de Nadir por el Porcinos de Ibai Llanos ha generado un auténtico tsunami de problemas y también de reacciones, y todo esto lo sacó a la luz el Kun Agüero hace poco a través de Twitter, que hubo bastante polémica con todo esto, y dicen un equipo de tercera división de España, que es concretamente la Fundación Deportiva Grama, se quejó y expresó de forma pública su malestar por esta situación, explicando su preocupación por la que el torneo de Gerard Piqué podría afectar al presente y el futuro de muchos de los equipos más modestos de categorías inferiores, que es lo que yo os he venido a decir al principio del vídeo, porque en estas cláusulas que Gerard Piqué no hace más que sacarse de la manga, una de ellas es, como os he explicado, que los participantes o los jugadores de dichos equipos de la Kings League no pueden jugar para equipos que estén fuera de la Kings League. Entonces ellos tienen que elegir entre estar con Gerard Piqué o no estarlo. No pueden estar
con dos equipos al mismo tiempo, algo que yo no entiendo porque al principio en la primera edición de la Kings League sí se permitía y que yo sepa no hubo ningún tipo de problema, pero es como que Gerard Piqué lo quiere todo para él y entonces claro, en los equipos que están fuera de la Kings League pues se están quejando de que se pueden quedar y de hecho se están quedando algunos sin jugadores puesto que esos jugadores están decidiendo quedarse solo con la Kings League. Dicen ahora sabemos que el Consejo Superior de Deportes va a investigar este asunto punto por punto y es posible que Gerard Piqué salga perjudicado. Dicen que todo esto se destapó cuando Piqué, el exjugador catalán del FC Barcelona, explicó en uno de sus últimos directos de Ibai que había ocurrido con este asunto. Mientras recordaba cuál fue el peor momento de su carrera y de qué manera lo marcó de cara a su rendimiento en los campos de fútbol, según él, el partido contra el Inter de Milán de la Champions League le marcó un antes y un después. Él adelantaba que el Consejo Superior de Deportes se había puesto en contacto con él por el fichaje de este jugador en concreto, hablando un poquito sobre todo esto y afirmaba ambas partes tendrán que encontrar la manera de explicar el asunto en detalle. Os voy a explicar un poquito qué es lo que ha sucedido para que lo entendáis, porque claro, si no estáis al día de todo esto, pues no lo sabéis. Este jugador en concreto, que lo estáis viendo aquí en esta imagen, es Nadir. Como os he dicho, es el mejor jugador de esta segunda edición de la Kings League. Y hubo un equipo de fuera de la Kings League que quiso contratarlo. Él aceptó y se iba a ir con este equipo y por lo tanto iba a dejar la Kings League. Entonces Ibai Llanos, yo creo que mirando por la liga que él dice que no es socio pero que sí participa, ya sabemos, junto a Gerard Piqué en prácticamente todo, decidió pagar esa cláusula para que Nadir no se fuera con ese equipo fuera de la Kings League y siguiera participando en la liga que tienen ellos, porque como es uno de los mejores, pues no quería que se fuera de la Kings League. Con esto ya os digo, hubo mucha polémica, fue el Kun Agüero el que hizo esto público, algo que yo no entiendo, parece ser que han pasado de ser íntimos a prácticamente ni hablarse y él decidió hacerlo público, como os he dicho, a través de Twitter. Entonces fue Gerard Piqué, el que tampoco entiendo muy bien por qué, creó un espacio en el que, ya sabéis, ahí diferentes personas hablan de algo en concreto y muchos o los que quieran pueden escuchar esa conversación. Y hablaron sobre este tema diciendo que Ibai Llanos había pagado esa cláusula, por lo que también otros presidentes se habían quejado sobre esto, puesto que no todos pueden hacer eso y no lo vieron muy lícito de que Ibai pagara esa cláusula para que Nadir no se fuera. Y todo esto no hace más que crear polémicas, puesto que no solo los presidentes de la Kings League se han quejado de que Ibai hiciera esto, sino, como comprenderéis, los equipos de fuera de la Kings League también se están quejando de esto y por eso está esta investigación. Piqué dicen que, bueno, que ha sido honesto y ha hablado bastante sobre el tema. Dice que el fichaje del Porcinos, que es el equipo de Ibai, llevó a la Grama, que es ese equipo de tercera división, a quejarse sobre las injerencias que podrían suponer en el futuro en el deporte que una competición como la Kings League comenzara a robar jugadores de distintos equipos y eso hizo intervenir de forma directa a la Federación Catalana de Fútbol, lo cual elevó una queja a la RFEF, que es la Federación de Fútbol, que por su parte decidió contactar con el Consejo Superior de Deportes. O sea que cada vez esto va un pasito más allá y así que fuera el Consejo Superior de Deportes el que aclarara este asunto directamente con Piqué. Él ha dicho que no va a dar más detalles, que lo único que dice es que están emplazados a una reunión y que deben buscar la manera de regularizar ese asunto. La intromisión de la Kings League está produciendo en el normal desarrollo de nuestras competiciones un malestar, que eso es lo que explica el equipo en cuestión, el que quería contratar a este jugador en concreto hace unos días. Esto es lo que explicaron y según la organización de este equipo, la competición creada por Gerard Piqué y otras personalidades de internet se desarrolla al margen de las estructuras
de los decretos que existen dentro del ámbito futbolístico y por tanto no existe ninguna regulación que limite su intromisión en la vida de sus clubes. O sea que no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder con esto, pero creo que va a tener problemas, puesto que, para que nos entendamos, él ha creado una liga de fútbol al margen del resto de equipos y del resto de ligas. Es una liga, como ya sabemos, que se ha inventado y que se ha sacado de la manga. El problema viene cuando intentas de alguna manera en el resto de equipos, cuando tú estás prohibiendo a esos jugadores que están dentro de tu liga poder participar en otras ligas que sí que están federadas, puesto que la de él no está federada, no tiene normas, él pone las normas, él dice lo que se hace y se deja de hacer en esa liga, y por lo tanto cuando tú te estás entrometiendo de alguna manera en cómo funcionan las ligas que están fuera de la tuya, pues lógicamente tienes problemas y esto seguramente le va a traer consecuencias. Por eso he dicho antes que ya veremos cuál es el futuro de esta liga, que sí, de momento parece que le ha dado alguna alegría, pero ya empieza a quitarle esas alegrías. No sé vosotros qué opináis, ya sabéis, me podéis dejar todas vuestras opiniones al respecto de todo lo que os he contado. Espero haberos explicado de la mejor manera posible este vídeo, porque si no estáis al día de todo lo que va sucediendo, pues quizás es un poco más complicado, pero espero que sea así. Cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios y os la aclaro. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle un me gusta y nos vemos en el próximo.